Empezamos el capítulo relacionado con la uretrocistografía, un estudio imagenológico que también corresponde al aparato urinario. Podemos comentar de que, diciendo que es un procedimiento que permite estudiar las características anatómicas y funcionales de la vejiga y de la uretra, que es el conducto que comunica la vejiga con el exterior. En niños, este examen se realiza para analizar infecciones o incontinencia urinaria y más que nada para la búsqueda de reflujo vésico ureteral, es decir, del ascenso del contenido vesical en sentido retrógrado nuevamente a través del uréter hacia riñones. Esta última patología urétero vesical es bastante frecuente, es causa de infecciones severas a nivel de riñón, ya que podría elevarse hasta el sistema calicial y penetrar a nivel de las papilas hacia el parénquima renal. La orina, que podría eventualmente contener gérmenes la orina procedente de la vejiga, que podría eventualmente estar infectada. Obviamente que la infección vesical en sí ya tiene su gravedad, su seriedad, por ser una infección, pero la participación renal de esa infección por un ascenso del contenido vesical infectado hacia el sistema pielocalicial y la infección del parénquima renal agrava significativamente la situación de esta patología y podría entonces hasta decirse que una infección urinaria que tenga participación renal ocasiona un proceso destructivo del parénquima renal funcional, que este proceso destructivo no es mensurable en cuanto a su extensión, ni tampoco hay una certeza de que el organismo vuelva a reconstruir, digamos, la parte funcional renal destruida por un proceso infeccioso a sus condiciones normales previas al proceso infeccioso. De ahí que hay un axioma en pediatría que por lo menos creo que sigue vigente hasta la actualidad, que a toda infección urinaria, hablamos obviamente de pediatría, que a toda infección urinaria laboratorial y clínicamente confirmadas obliga a la realización de un estudio de uretrocistografía. ¿Justamente para qué? Para descartar la presencia de reflujo vésico ureteral. En esas condiciones podemos comentar además que en los adultos sirve para estudiar malformaciones del sistema urinario, reflujo vésico ureteral también, alteraciones funcionales de la vejiga neurogénica, etc. Además de patologías de la uretra, como estenosis, entre otras patologías frecuentes. Se trata de un examen que utiliza rayos X, es un procedimiento rápido y no requiere de ninguna preparación especial, salvo la certificación de que el paciente que va a ser sometido a este estudio no es portador de una infección urinaria activa. En estas condiciones podemos agregar que no requiere precisamente de mucha infraestructura, digamos, para la realización de este procedimiento, un equipo radiológico que tenga a la vez el sistema de fluoroscopía, una cánula fina de poco calibre que pueda normalmente tener un balón en su extremo de manera a fijarse en la fosa navicular o un poquitito por encima de la misma, en el interior uretral. De esa manera también asegurar
la permanencia del catéter, y por otro lado también el balón podría actuar como un elemento para impedir el reflujo del contraste que vamos a introducir a través de ese catéter nuevamente hacia el exterior. Lo que vamos a ir buscando es justamente la opacificación del trayecto uretral de la uretra, y lo vamos a dividir para su estudio en las porciones que corresponden al segmento peneano: calibre, permeabilidad, distensibilidad parietal, etc. Presencia o no de franjas o anillos de estrechez o de cualquier otro crecimiento intraluminal que podría ser también en determinadas circunstancias, pero podría corresponder también en determinadas circunstancias a litiasis, pero esto en forma muy ocasional y rara. Se estudia en forma retrógrada, vamos, la unión entre el segmento o la porción peneana del ducto uretral y la porción bulbo-membranosa, donde normal y habitualmente la anatomía es de un afinamiento de perfiles lisos y simétricos, y que conserva el segmento bulbo-membranoso su distensibilidad parietal, de manera que no interfiere, no ocasiona ninguna necesidad de aumentar la presión en la introducción del medio de contraste. Este segundo segmento se continúa con el tercero, que corresponde a lo que llamamos uretra posterior. Allí habría que considerar algunas situaciones. Cuando se trata de pacientes adultos que ya fueron sometidos a una adenomectomía prostática quirúrgica por la vía que fuere, transuretral o a cielo abierto, tendríamos entonces que la porción superior de este tercer segmento de la uretra posterior, ya inmediatamente por debajo del contorno inferior de la vejiga, un aumento simétrico, normalmente simétrico, triangular o globuloso, de relleno homogéneo, que se continúa directamente con el interior vesical, y esa dilatación o ese espacio ampliado de la uretra posterior correspondería al lecho prostático del adenoma o de toda la glándula prostática que haya sido extraída quirúrgicamente. Se investiga entonces con este procedimiento el pasaje del medio de contraste de manera retrógrada hacia la vejiga, y vamos a ir también controlando la necesidad o no de realizar un aumento significativo en la presión de la administración del medio de contraste a través de la sonda navicular que habíamos mencionado, y de esa manera poder entonces también dar una opinión obviamente muy subjetiva de la mayor, menor o ausencia de dificultad para el pasaje del retrógrado del contraste a la vejiga. Una vez que tenemos esta uretra totalmente estudiada en posiciones oblicuas, derecha e izquierda, o una posición frontal y eventualmente una lateral, nos vamos al estudio de la vejiga, porque ese contraste va a ir pasando de uretra a vejiga. Vamos a ir viendo el relleno, la modalidad con la que se produce el relleno vesical, el relleno homogéneo, los contornos vesicales armónicos, curvos, regulares, simétricos, y la distensibilidad parietal conservada o no. De manera que en la medida que vayamos introduciendo medio de contraste al interior vesical, debemos ir evaluando estos detalles que acabamos de mencionar. Llegamos a un punto en el cual debemos advertir al paciente que nos indique, que nos avise de la aparición de las primeras molestias que le sugieran la necesidad de miccionar, es decir, los primeros avisos de querer miccionar. Ese aviso entonces debe coincidir con el volumen que se fue siendo introducido a la vejiga, y que entonces podríamos tener una idea de cuál es la reactividad vesical por la aparición de estas primeras molestias que corresponden a la aparición del reflejo visional. Otra vez, en conversaciones con el paciente,
se pide que tolere estas ganas de miccionar y continuamos con la carga vesical hasta un promedio de 320, 350 a 380 centímetros cúbicos para más o menos distender la vejiga a un tope ligeramente superior al que en condiciones normales ese volumen ya desencadenaría la sensación de micción urgente. En esas condiciones, entonces, preparamos al paciente para que podamos continuar la obtención de gráficas del segmento vésico uretral ya durante la fase miccional. Antes de pasar a esta etapa, debemos también ir abarcando en las imágenes radiográficas todo el sector que corresponde al trayecto de los uréteres hasta la altura de los riñones, de manera que podamos entonces ir también detectando la posibilidad de que el contenido contrastado vesical vaya opacificando de manera retrógrada uno o ambos uréteres y el nivel hasta el cual llega esta opacificación, es decir, termina en uréter inferior, medio, llega al sistema pielopedículo calicial superior y decíamos uni o bilateralmente, y también de esa manera poder visualizar las características y condiciones anatómicas en las que se encuentra la vejiga, la papila de los cálices siempre que nos estemos inyectando el medio de contraste a una presión muy aumentada. Una vez que tenemos estas gráficas con la presencia o no del reflujo vésico ureteral, vamos a evaluar las características del ducto ureteral opacificado o de los ductos si fuera bilateral el proceso. Vamos a ver entonces su permeabilidad, vamos a evaluar también su calibre, la dimensión, su amplitud de la luz ureteral y, por otro lado, la presencia o no de flexuosidades, y decíamos hace un rato las características del sistema excretor superior de la pelvis, pedículos y cálices. Una vez que tenemos estos detalles mencionados, pues ya podemos preparar, decíamos, al paciente para obtener imágenes en la etapa miccional. Una vez que tengamos todo esto en condiciones ya de la obtención de imágenes, autorizamos al paciente a que inicie la micción y volvemos a obtener imágenes que abarquen vejiga y uretra. De manera que podríamos ir teniendo entonces una gráfica del proceso de vaciado vesical, evaluando la apertura del cuello vesical, el tracto uretral posterior distensible, elástico o estrecho o rígido, lo mismo también de evaluar estos detalles en el resto de la uretra peneana. Finalmente, se obtiene una imagen sobre la vejiga que guarda en condiciones poco normales restos del medio de contraste, lo que hablaría de un vaciado incompleto, no satisfactorio de la vejiga, o en su defecto de una ausencia completa ya del medio de contraste en el área vesical, lo que hablaría de un vaciado vesical satisfactorio. A nivel de vesical también podríamos evaluar la calidad, decíamos, de sus contornos lisos, curvilíneos, regulares, y la presencia o no de alguna excrescencia adosada al contorno vesical normal y habitualmente superior, que podría corresponder entonces a procesos diverticulares. Vamos a ir mirando algunas imágenes de las que nos hablan de lo que estuvimos mencionando. Acá tenemos a esta vejiga de un relleno homogéneo, contornos curvos regulares, sin ninguna excrescencia ni anomalías en la regularidad de su contorno, y el tracto de la uretra, la parte más inferior, respondería al segmento peneano. Aquí estaría el afinamiento, decíamos, de perfiles lisos y simétricos
que corresponde a la unión entre el segmento peneano y la uretra vulvomembranosa, y de esa manera entonces podríamos ver el afinamiento que tiene que conservar la distensibilidad parietal en la medida que el medio de contraste va progresando en sentido retrógrado hacia vejiga. Y esta última parte correspondería a la uretra posterior, en donde en este caso el ducto conserva un calibre uniforme hasta el interior vesical y no estamos viendo lo que decíamos que en ocasiones pacientes adultos ya adenomectomizados de próstata tienen una dilatación regional acá que correspondería al lecho prostático. Esta otra imagen en la que vemos incluso a nivel de la uretra posterior el área que corresponde al verum montanum. Así que tenemos uretra peneana, unión vulvomembranosa, uretra membranosa y finalmente la uretra posterior y el pasaje a vejiga. No estamos viendo absolutamente ningún detalle que sugiera la posibilidad de que de la vejiga esté opacificándose en sentido retrógrado uno o ambos uréteres. Acá tenemos otra vez una imagen similar, vemos con más detalle todavía lo relacionado a la parte del afinamiento vulvomembranoso, la parte de la uretra que pasa por debajo de la sínfisis púbica, que sería esta, pero además a este nivel estamos viendo un afinamiento casi filiforme, también de perfiles lisos y definidos, que nos hablan de que a este nivel hay una reducción, un segmento de amplitud reducida que podríamos calificar entonces como de una estrechez uretral en la porción peneana. Tenemos imágenes de lo que habíamos mencionado, opacificación de la uretra, en ambas imágenes, pasaje hacia vejiga, no vemos el lecho prostático, persona todavía sin cirugía de adenoma de próstata, la vejiga de contornos regulares, curvos, simétricos, relleno homogéneo, y la opacificación de ambos trayectos ureterales. Decíamos que debemos evaluar la permeabilidad, el calibre y la altura a la que llegue el reflujo vésico-ureteral. En este caso, la altura del reflujo llega hasta el sistema excretor superior pielopedículo calicial. Vemos que el calibre de los uréteres está sumamente aumentado, más en el lado izquierdo que en el derecho, sin que esto tampoco se ajuste ya a una amplitud normal. Y lo que llama la atención, más visualizable o mejor visualizada en el lado izquierdo, es que la excavación que deben anatómicamente conservar las papilas, aquí se ha sustituido por un aplanamiento o incluso por una eversión de las mismas, lo cual habla de que la facilidad del ascenso retrógrado del contraste por este uréter llega con tal presión hasta el sistema excretor superior que ocasiona la deformidad anatómica de la vejiga con las consecuencias de dificultad del vaciado de los conductos colectores primarios, etc. Y esto impide entonces un vaciado satisfactorio del parénquima renal. Tenemos idénticas imágenes en esta otra gráfica. Acá tenemos una cosa muy llamativa. Si vamos nosotros a evaluar la forma habitual de la vejiga globulosa, con el contorno inferior asentando sobre el contorno superior de las ramas iliopubianas y sínfisis del pubis, vemos un alejamiento muy marcado entre la parte vesical opacificada y estas estructuras óseas que son un punto de referencia para evaluar las condiciones vesicales. Esta elevación habla entonces de que hay un proceso que está ocupando la parte inferior vesical, elevando su piso y obviamente elongando el segmento de la uretra posterior para su posterior penetración en vejiga. No se encuentra precisamente una variación muy significativa
de calibre, salvo esto que podría corresponder nada más que a un aumento más o menos globuloso del calibre de la uretra peneana ya posterior, el afinamiento bulbo-membranoso, pero la permeabilidad de este segmento lo justifica de que esta dilatación pueda considerarse como muy atípica o como anómala, salvo persistencia de esta dilatación en etapas posteriores de este estudio. Tenemos acá una situación llamativa en la que está comprometida la uretra peneana. Vemos justamente acá el dedo del operador que está señalizando una franja de estrechez muy importante. Acá estaría la unión peneano-bulbo-membranosa. Esto está todavía en plena uretra peneana, en donde el contraste se desplaza por un fino desfiladero lateral, lo cual habla del proceso de reducción muy acentuada del ducto uretral a este nivel. Etiología a confirmar y las características de la lesión podrían entonces eventualmente llevar a una biopsia de esta imagen o directamente a la reconstrucción, a una anastomosis entre el segmento proximal y distal, obviando esta zona estrecha. Ya son decisiones quirúrgicas que va a ir tomando el operador o el médico urólogo que va a manejar el caso. Tenemos acá nuevamente segmentos sumamente estrechos a este nivel de la parte posterior de la uretra peneana, el afinamiento bulbo-membranoso, y a este nivel tenemos esta zona de estrechez que prácticamente impide la progresión retrógrada del contraste hasta vejiga. Así que esto es un afinamiento anatómico, pero esto sería ya un cierre, una oclusión completa de la luz uretral. En esta imagen tenemos otra vez una franja de estrechez con un pasaje central filiforme y una ligera dilatación del segmento preestructural, lo cual habla de que acá el grado de obstrucción es tal que obliga a la introducción bajo cierta presión del medio de contraste, que a su vez ocasiona esta distensión del segmento ductal previo a la franja de estrechez. Tenemos en estas imágenes unas deformaciones del contorno vesical que llaman la atención, adosadas a la parte lateral y superior de la vejiga y que tienen unos cuellos de comunicación con el interior vesical, así que calificamos a estas formaciones oculares anexas a la cavidad principal vesical como divertículos. Aquí vemos a un pedículo, a un cuello bastante amplio. Acá también se visualiza el cuello bastante amplio, y acá tenemos a nivel de la uretra posterior lo que mencionábamos como una dilatación a veces triangular, a veces globulosa, como en este caso, que correspondería al lecho prostático ya postquirúrgico. Podríamos entonces hacer un análisis, replantearnos los antecedentes de esta persona, diciendo que en tanto estaba, digamos, obstruyendo el vaciado vesical, el crecimiento de los adenomas de próstata, obviamente obligaba a la vejiga a realizar un esfuerzo de su musculatura, de su capa muscular, del detrusor de la vejiga, bastante importante para vencer el obstáculo del adenoma de próstata, y que eso llevó a la formación o a la deformación diverticular que vemos acá, que una vez que se ha solucionado, digamos, el proceso obstructivo prostático, obviamente que la amplitud de apertura del cuello es satisfactoria y el lecho prostático se opacifica de manera homogénea y sigue el ducto uretral sin mayores inconvenientes hasta su extremo distal. Tenemos una imagen, digamos, con doble patología. Una de ellas, y la que de entrada llama la atención, es la opacificación del sistema del uréter del lado izquierdo y del sistema pielopedículo calicial superior.
la posición no nos permite mucho evaluar satisfactoriamente las condiciones de los cálices, pero podemos presumir de que con un pedículo estrecho como en este caso y apenas esbozada la excavación calicial, de que todavía todo este proceso no ha modificado la anatomía calicial, por lo menos en los cálices que tenemos más o menos visualizados. Y el segundo detalle que estamos viendo acá es el uréter, que se muestra sumamente engrosado y flexuoso. Es decir, que esto habla de que el proceso de opacificación retrógrada del uréter ya no es una cosa nueva, incluso hasta podemos predecir de que es secundario a algo que estamos viendo en vejiga. Acá le tenemos al contorno vesical con una línea parietal curva definida, un relleno homogéneo parcelar y una zona amplia de defecto de relleno hacia el extremo o el perfil lateral externo izquierdo de esta vejiga, coincidente con el inicio del segmento ureteral opacificado. Así que acá tenemos algunas otras posibilidades de emitir opiniones diferentes, en el sentido de que este proceso de crecimiento intraluminal vesical puede ser el responsable de la dificultad de vaciado de la orina de este riñón a través de su correspondiente uréter a la vejiga, porque coincide más o menos la ubicación de esta lesión con el punto en el cual la uretra penetra en la vejiga para hacer su recorrido intramural y finalmente desembocar en la cavidad vesical. Tenemos acá la imagen que ya habíamos comentado anteriormente. Tenemos acá estas otras imágenes que nos hablan de algunos, digamos, cambios que podemos ir encontrando en el trayecto uretral, como esta voluminosa dilatación de la uretra posterior, ya correspondiente probablemente al segmento bulbo-membranoso, el segmento de la uretra posterior amplio, el relleno vesical normal, pero no estamos viendo la unión de este segmento uretral dilatado con el resto de la uretra peneana, lo cual podría hacer presumir un extenso segmento estrechado o prácticamente inexistente, por llamarlo de alguna forma, para que la contracción del músculo vesical pueda pasar en la fase misional el contraste a este segmento no opacificado, el largo segmento no opacificado que correspondería a la uretra peneana. Tenemos acá nuevamente franjas de estrechez y el ducto bastante bien definido de la uretra peneana. En este caso estamos viendo algo bastante llamativo, porque además del reflujo de vejiga hacia el uréter, estamos viendo la opacificación de estas estructuras que corresponderían entonces a flexuosidades muy marcadas del uréter que no tienen precisamente mucha buena predisposición para facilitar el vaciado rápido a vejiga, y a este nivel casualmente un cuello bastante estrecho que podría estar justificando el calibre aumentado, la elongación de este ducto uretral que obliga entonces a las flexuosidades que estamos viendo acá. En el otro lado, que también tiene su reflujo, estamos viendo estas ondas de contracción de tipo fibrilar, de tipo terciario, totalmente, digamos, ineficaces para hacer progresar el contenido urinario a vejiga y que también facilita entonces el aumento importante del calibre de los uréteres. Tenemos un segmento uretral estrecho, segmento, pero un anillo de perfiles lisos y definidos, lo cual habla de un proceso de estrechez uretral de características femeninas, fibrosas, postraumáticas, infecciosas o de la patología que pudiera ser, pero sin poder
digamos, clasificar este tipo de estrechez como un proceso consecutivo a un proceso blastomatoso. Tenemos nuevamente imágenes de la vejiga y del sistema excretor izquierdo, dilatado, bien opacificado, con total, digamos, distorsión anatómica del sistema excretor superior pielopedículo calicial. En cuanto a esto que estamos viendo acá, estamos ya hablando de algo un poquitito más serio, que serían los tumores vesicales. Por las características citológicas de la mucosa vesical, son prácticamente inexistentes, hasta que se demuestre lo contrario, por lo menos, los tumores vesicales benignos. Tenemos acá a todo el contorno vesical que debería seguir. Acá está el perfil de nuestra imagen, y un enorme defecto de relleno de contornos irregulares, imprecisos en partes, acá un poco detallado con especulaciones, etcétera, que habla de un proceso de crecimiento intraluminal de características casi seguras de corresponder a un proceso neoplásico. Tenemos acá la misma imagen ya marcada, incluso la parte del extremo derecho de la vejiga, carente del contraste vesical, lo cual habla de que en este segmento y por la irregularidad de sus contornos hay una masa de crecimiento intraluminal bastante desordenado en sus ejes de desarrollo, lo cual clasificaría esto como un proceso tumoral maligno de la vejiga. Tenemos imágenes lacunares de defecto de relleno múltiples en la vejiga, que podría también corresponder a un proceso neoplásico multifocal de la vejiga. Y más que nada, acá también tenemos otro detalle. El contorno vesical inferior, aunque poco nítido, dibuja como si fuera una letra N, una curva. Esto es sugestivo de corresponder a una elevación del piso vesical que debe llegar, y de hecho llega en algunas partes de su contorno, hasta, decíamos, el perfil superior de las ramas iliopubianas y de la sínfisis, y esto correspondería entonces a una elevación ocasionada por crecimiento o hipertrofia de próstata. Tenemos otra imagen de un extenso defecto de relleno de la mitad izquierda de la vejiga, de contornos sumamente irregulares, que en parte deja un poquitito de paso de contraste para el contorno vesical. También estaría entonces clasificado esto con una área anexada de defecto de relleno, que correspondería también al mismo proceso blastomatoso. Con esto terminamos entonces el capítulo que corresponde a estudio radiológico de la uretra, de la vejiga y eventualmente, en casos patológicos, de los ductos ureterales.